Bien, en esta mañana quisiera compartir, como la hora ya avanzó, vamos a tratar de, más que una prédica, vamos a hacer un pensamiento. Y quisiera que usted abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios 2, 17. Vamos a tomar ese último versículo del capítulo para exponer este pensamiento. Hace tiempo hubo una reunión que era la reunión que se preparaba la campaña de Anacondia cuando vino aquí a Mar del Plata. Y en esa reunión se hizo justamente en la iglesia central. Allí iban en todos los que iban a participar de la reunión, de la campaña. Había distintos pastores, estaban allí. En esa oportunidad fui solo, Karina no fue porque en esa campaña no trabajamos juntos, me mandó solo. Y estuvimos en la reunión compartiendo y llevando todo lo que era el tema de la campaña. Como íbamos a colaborar, estuvimos ahí participando. Y dentro de esa campaña vi a una persona, la reconocí, que era un pastor, que en uno de los momentos donde se hizo un break, ahí me acerqué para hablar con esta persona, porque este pastor hacía un tiempo más o menos 3 o 4 años que se había casado, y en la iglesia que estábamos vino este pastor a casarse allí. Y fue medio improvisado, pero el tema es que terminé siendo fotógrafo del casamiento. Y saqué un montón de fotos ahí y nunca se las di. Así que aproveché ahí que lo vi y bueno, me acerqué y nos pusimos a hablar. Y le dije que tenía una foto de él de casamiento. Y bueno, y estábamos ahí charlando y de pronto me pregunta, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde va usted, hermano? Y yo le dije, bueno, en la iglesia donde estamos, le di la dirección y le digo, allí donde estamos trabajando. Y me dice, ¿y quién es el pastor? Y el pastor hacia el lugar es Daniel Barcos. Daniel Barcos, dice. Sí, es un hermano que empezó a hablar y a decir acerca de cómo traza la palabra, qué buena enseñanza. Y yo lo miraba y me dijo, sí, es el hermano. Y le digo, Daniel Barcos soy yo. ¿Usted es Daniel Barcos? Sí. Mucho gusto, hermano, sí. Bueno. Entonces, en ese momento, después, ¿no? Uno respira, hablaron bien por lo menos. Ahora, como yo me pongo a pensar y me gusta a veces meditar un poquito, ¿qué hubiese pasado si de pronto le preguntan, ¿y dónde se congregó? ¿Dónde está? Sin decir yo que soy el pastor, estoy en tal lugar. ¿Quién es el pastor? El pastor es Daniel Barcos. Ese es el pastor. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho eso, no? ¿Dónde me hubiese metido? Ni le hubiese dicho, no, soy yo, no, ni le digo, salgo corriendo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad fue grato poder decir que soy Daniel Barcos, ¿sí? Y es que tiene que ser así. En cada lugar donde estamos, por más que hablen, digan, si nosotros tenemos en claro qué hacemos, qué enseñamos, qué exponemos, cómo participamos para la obra del Señor, no vamos a tener ningún problema de decir soy yo. Y es importante que nosotros tengamos esto bien en claro, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, porque hemos perdido
el temor de saber para quién hacemos las cosas o por qué hacemos las cosas. Y eso es un problemita que tenemos que ir ajustando. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hoy este pensamiento quisiera que nosotros pudiéramos entender el mensaje, porque este mensaje viene de parte de Dios y estamos delante de Dios. Cuando nosotros perdemos de vista esto, cuando nosotros rebajamos al Dios que tenemos a cualquier cosa que sea más accesible a nosotros, le quitamos la prioridad a la palabra, le quitamos la deidad a Dios. Tenemos que reconocer que usted y yo somos convocados para un servicio que tiene que agradar a una persona, un mensaje que tiene que ser expuesto y dado hacia una persona. Presentamos a una persona y ese es Cristo. En nuestro mensaje nosotros cuando hablamos no somos como estos que describe aquí Pablo, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No tenemos que quedar bien con las personas, no tenemos que agradar a las personas, porque ya hemos dicho que si exponemos el Evangelio van a pasar dos cosas, sí o sí. O va a haber una aceptación de esa palabra y reconociendo el pecado de la persona y reconociéndose falto delante de Dios, que eso es lo que tratamos de llevar a la persona que busque a Dios, o va a haber en la persona un enojo, un rechazo, donde la persona se va a enojar y se va a enojar con el mensajero. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra y trazar la palabra de una manera en la cual podamos agradar a aquel que nos envió como su mensajero. La versión de la NTV dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. ¿Sí? No buscamos un provecho para nosotros, de resaltar o destacarnos o de sacar una tajada en cuanto a lo económico. No queremos nosotros hacer eso, no tenemos que hacerlo, porque nosotros venimos a servir a Dios. Y el servicio es importante, cómo lo vayamos a desarrollar. Y termina este texto en la NTV, dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Sabiendo que Dios nos observa. Y esto es interesante, hermanos, que nosotros tengamos en claro algo. Hemos perdido el temor a Dios. Y en muchas de las actitudes, las cosas, las palabras, las cosas que escuchamos, que compartimos, no está ese temor. Nos olvidamos de que Dios está presente, de que Dios es el que tiene que ser glorificado. Eso habla de nuestro poco nivel espiritual. Debemos nosotros tener y estar acordes. Hace un rato hablábamos un poco con Jorge. Tenemos que estar acordes nosotros al mensaje que vamos a dar. Si el mensaje tiene esta altura, el predicador no puede estar por debajo. Lo mínimo es la misma altura o superior. Porque aquel que da el mensaje es lo que se va a quedar grabado en la retina o en los oídos de la persona. Tal vez no la palabra que se diga,
pero sí la acción o la forma en que lo dijo, pero sí la forma en que era el predicador. Eso habla de que somos buenos mensajeros, o llevamos la palabra o trazamos la palabra. O sea, yo no puedo pararme aquí y decirle, usted tiene que hacer tal cosa y tal cosa, pero yo no hacerlo. Yo no puedo decirle, usted tiene que vivir en santidad, porque eso es lo que demanda Dios. Y yo me voy de acá y hago cualquier cosa. Si somos mensajeros, tenemos que estar a la altura del mensaje que damos. Si somos servidores de Dios, tenemos que estar a la altura de ese Dios que nos convoca. En otras palabras, servimos a un Dios que es santo, santo, santo. Y no se espera menos de nosotros más que santidad. De lo contrario, seremos unos mensajeros que de pronto hablan, o como lo describe aquí, como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Un charlatán usted lo escucha y se da cuenta que este me está zanateando, este está, ¿no? Y hoy en día vemos un montón de charlatanes que hablan y dicen un montón de cosas. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué la gente lo acepta? Por la ignorancia que hay. Porque la gente está peor que esos charlatanes. Y como le dicen algo que endulza sus oídos, prestan atención, o algo que no los confronte a su pecado. Si no me confronta con el pecado, bueno, eso es palabra de Dios. Eso yo me sentí bien, me sentí cómodo. Pero hermano, si no nos confrontamos con el pecado, con nuestro pecado, y lo arreglamos, seguiremos siendo pecadores. Y seguiremos alejados de Dios. Hace un ratito hablaba un poquito en el testimonio que dio Alejandra, hablaba de una situación que es muy común que suceda ahora. Y hay dos posturas que cuando pasa eso, cuando alguien se siente culpable, se siente mal, hay dos posturas que toman. Una es hundirse en un pozo y quedarse ahí, soy la peor basura. ¿Por qué? Porque cometimos un pecado, hicimos una falta, lo entendemos. Pero la postura es la siguiente: nos hundimos, nos quedamos ahí, no puedo hacer nada, no sirvo. Y seguimos alimentándonos con las palabras que nos trae el enemigo, diciéndonos no cambias más, no avanzás, no creciste nada, ¿para qué vas a la iglesia? No ores más si Dios no te escucha, no cambió nada. Entonces, muchos adoptan esa postura, sí, porque al final yo no sirvo, yo no puedo. Y ceden a eso que hace el enemigo. Esa es una postura y lamentablemente es muy común. Son víctimas y se sienten víctimas, y la única manera de expresarlo es así, asumir como soy. Y listo. Y eso es un pozo donde no tienen salida. La otra postura, la que tenemos que tomar, es correr a los pies de Cristo. Incluso a pesar de que nosotros hemos cometido pecado, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y arreglamos esa situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentirnos mal? No. Usted va a tener la sensación, sí, me siento todavía, pero por fe tiene que tomar ese perdón que Dios le ha dado. No puede quedarse en el mismo estado. No puede quedarse con el pensamiento del pecador. No puede quedarse en el momento donde usted comete el pecado. No, porque si usted confesó su pecado, dice la palabra que Él es fiel y justo. ¿Por qué utiliza esa palabra justo? ¿Por qué habla de justicia? Sí podría decir misericordioso, sí podría decir otra cosa, pero Él habla de justicia, justo. Porque hay alguien que cargó nuestros pecados. Hay alguien que tomó nuestro lugar. Hay alguien que ha asumido nuestras culpas y se hizo cargo. Entonces tenemos que nosotros reconocer esa justicia. Y Él es fiel y es justo para limpiarnos de toda maldad. No de una, de todas. De todas las cosas que nosotros hemos hecho.
Por lo tanto, no podemos tener ese estado de quedarnos allí como pobrecitos, no. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Y ahora, al estar en Cristo, tengo que avanzar. No puedo quedarme en el mismo lugar. El texto que estábamos viendo dice pues, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué interesante esto que expresa Pablo, como de parte de Dios. Hermano, usted y yo tenemos el privilegio de ser elegidos por el Señor para llevar y exponer la palabra de Dios. Usted y yo somos los que estamos elegidos para llevar el mensaje. No fue elegido un mensajero, un ángel, sino que se le dio a usted la posibilidad de llevar la palabra. Y venimos delante de aquel necesitado exponiendo de parte de Dios la palabra, el Evangelio, la solución para su vida. Venimos de parte de Dios a hablar de cosas santas, de cosas puras. Venimos de parte de Dios a exponer la palabra. Y el texto dice, y delante de Dios. Jamás se olvide que Dios siempre está presente en su vida. Ojalá que nosotros enfrentemos esta semana así, de esta manera, teniendo bien en claro que estamos delante de Dios. Que Dios está presente no solamente en la congregación, en la iglesia, en el momento de reunión, de culto, sino que Él está presente cuando usted está trabajando, cuando usted está haciendo su labor, cuando usted está estudiando, cuando usted está en el colectivo, en la calle. Él está presente, está delante suyo. Sería distinta la conducta que nosotros tendríamos si fuéramos conscientes de esto, de que Dios está presente en cada lugar. ¿Por qué? Porque tendríamos temor. Porque nos aseguraríamos de hablar lo justo y lo correcto. Porque no haríamos cosas fuera de lugar. Porque Dios está presente. Y hermanos, tengan claro esto, que Dios está presente aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque usted se sienta mal. Dios está presente. Y Dios no nos llamó a vivir una vida conforme a lo que yo siento, sino una vida de fe. Una vida de fe. Sería bueno que nosotros pudiéramos enfrentar esta semana que comienza teniendo en claro que servimos a Dios y que Dios está presente en todo lugar. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué bueno es tener en claro esto, que todas las acciones, todas las cosas que hacemos, todo es para el Señor. Sea pequeño, sea grande, sea que se ve, sea que no se ve, lo hacemos para el Señor. Y si usted hace algo para el Señor, lo va a hacer con ganas, con voluntad, con deseo, con gozo, con alegría. Usted va a hacer algo que va a exponer todo
su amor hacia el Señor. No va a ser algo a medias porque está el Señor presente. En el trabajo, en el estudio, en todo lo que vamos a emprender, tengamos en cuenta esto. Todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. ¿Por qué? Porque Él se merece toda gloria en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y en los lugares donde Dios nos ha puesto, allí tenemos que glorificar a Dios. En cuanto a sentirse mal, como decía Alejandra, esa postura de que muchas personas se sienten así, amedrentados, mal, nosotros tenemos que entender que si servimos al Señor, si hacemos las cosas para Dios, si participamos de distintas situaciones en las cuales podemos glorificar a Dios con nuestra vida, avanzamos. No podemos estar estancados. Si Dios está presente en las cosas que hacemos, sean pequeñas o sean grandes, siempre hay bendición. Porque cerca del Señor siempre hay bendición. Tenga en cuenta eso, que siempre, siempre el Señor va a bendecir su vida, aunque no se publique en ningún lado, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo apruebe. El Señor sí lo aprueba. El Señor sí va a ayudarle en todas las cosas. Amén. Entonces, en esta mañana sería bueno que nosotros pudiéramos reflexionar en cuanto a este tema de saber para quién hacemos las cosas y cómo las hacemos. La última parte del texto de 2 de Corintios 2:17 decía: como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Que nuestro andar o nuestra vida siempre esté presente el Señor, ¿sí? O como dice la NTV al final, sabiendo que Dios nos observa. Si usted tiene que sentir presiones en algo, es en esto. Dios no se le escapa nada. Dios está mirando su vida. Y hoy venimos ante Él y tal vez estamos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados. Nadie está fuera de este mundo y cada uno tiene sus distintas situaciones, distintas pruebas. Pero quiero que entendamos algo, que Dios no se le escapa nada. Él tiene la solución para cualquier situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Él puede ayudarte en lo que sea. Amén.